Al ingeniero Carlos Sañay de la Bastida. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, don Jacinto. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Cristal. Tengo algunos temas que plantearle, pero voy a iniciar con este que es el que al momento, pues, después de los temas de gobierno, de lo que genera el régimen, merece la atención. Acabo de llegar de Cuenca hace pocas horas, estuve este fin de semana por allá y también, pues, no ajeno a esta actividad, consulté con algunas personas no conocidas del pueblo, nomás así, de las que uno encuentra en la calle, y me dieron su opinión. Pero ahora voy precisamente a iniciar con ese tema. La unidad de la que tanto se ha hablado en los últimos días. Ya hoy el señor Ramiro González ha dicho que no descarta ir con candidatos propios de su partido Avanza. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando si cada cual dice que podría ir con candidatos propios? Bueno, es justamente porque esas unidades son hechas por la conveniencia de sus líderes, no por la conveniencia del pueblo ecuatoriano que quiere unidad. Yo siempre he mantenido que es el pueblo los que quieren unidad. En general, al pueblo le encantaría que haya unidad de todo el país. Pero ya que el país ha sido dividido por el presidente actual, las personas que están en contra del gobierno quisiera que existiese idealmente una unidad de la oposición. Pero yo he insistido, eso no ha existido en Ecuador. Entonces no es tan sencillo que porque están en contra de un gobierno o de un presidente vayan a unirse para estar juntos en una contienda electoral cuando los intereses son diversos. Eso prácticamente es imposible. Se necesita aquí obviamente de un liderazgo que atraiga a las multitudes. Pero si usted está viendo que todos estos pseudo líderes de diferentes oposiciones que tienen en común que todos de manera directa o indirecta han sido parte del correísmo, ellos quisieran que lo sigan, es decir, dicen unidad, unidad, pero detrás de ellos. Y resulta que detrás de ellos van aquellos que creen en ellos, y esa es una minoría que el presidente se encarga de sepultar, porque además estos líderes tienen un pasado que no lo pueden esconder, está a la vista de los ciudadanos los conocen, y el problema de ellos es precisamente que son conocidos, y por más que le pongan plata en marketing, ellos no van a crecer porque tienen un voto negativo alto. Por eso yo insisto en que los encuestadores deben tomar en cuenta el voto negativo de estos candidatos o precandidatos, porque eso va a mostrarle al ciudadano que estos no tienen ningún chance de llegar a la presidencia de la República porque no tienen potencial. He indicado claramente que aquel que puede llegar a presidente de la República es aquel que tiene potencial, aquel que no tiene un techo, aquel que no tiene voto negativo, aquel que cumple con las especificaciones que el pueblo ecuatoriano requiere. Nuevo, que no haya pertenecido ni al gobierno actual, ni a gobiernos pasados, que sea un administrador que resuelva los problemas económicos y políticos nacionales. 2.5% quieren un banquero, 20% todavía quieren un economista, 1.5% quieren un médico, 65% quieren un administrador con experiencia política. Carlos, pero ¿cómo se hace para encontrar a ese líder, a ese personaje? Usted habla de nuevos, es decir, que no hayan estado dentro de la política, que no estén quemados. Pero ¿cómo hacer que ese personaje aparezca? Porque el que está en el anonimato no lo conoce nadie y llegar a la gran masa se hace bastante difícil. Estimado Jacinto, yo no he dicho que no haya estado en la política, porque eso no es lo que dice el ciudadano ecuatoriano. ¿Ya? Quieren con experiencia política, pero que sea un administrador, que no haya pertenecido a los otros gobiernos ni al actual, que es diferente. Carlos, es que la experiencia se gana precisamente poniendo en práctica todo ese bagaje, todos esos conocimientos. Yo a veces difiero mucho con los
candidatos, los líderes, los que aparecen, que dicen vamos a hacer esto, vamos a cambiar, tenemos la fórmula mágica, pero resulta que cuando llegan a ocupar algún cargo público allí se queman rápidamente porque no saben ni papa. Bueno, yo no entiendo qué es lo que usted quiere decir con que no saben ni papa. Que no saben nada. No, es que eso no puede ser posible, que no sepan nada. Para administrar. Bueno. Por eso, todos los candidatos se presentan diciendo que ellos son los salvadores, que ellos van a cambiar todo, que van a hacer esto, que van a hacer... Resulta que cuando están en los primeros meses, años de ejercicio, todo eso que han prometido no cumplen ni el 25%. A eso me refiero. Pero por eso precisamente se requiere credibilidad, y es eso lo que no tienen los candidatos actuales o precandidatos. Pero yo les voy a repetir nuevamente, estimado Jacinto, yo llevo 10 años en política. ¿Ya? Yo tengo experiencia política, que no he pertenecido ni al gobierno actual ni a los gobiernos pasados, pero de experiencia tengo experiencia, y tengo experiencia de administración. Soy experto en áreas financieras, en áreas de inversiones, en área de petróleo, así que no es necesario que yo haya sido ministro de un gobierno corrupto para tener experiencia. Mire, cuando yo era joven, tenía 24 años, yo empecé mi carrera profesional en CEPE, lo que ahora es Petroecuador, en donde permanecí por 4 años, y yo estuve un año en una función, luego yo mismo pedí mi cambio a otra función, y así pasé cada año en una función diferente. Cuando yo estaba fuera del país, yo aplicaba para algún trabajo, a mí me preguntaban los entrevistadores extranjeros, y noto que hay cambios aquí en sus actividades dentro de la empresa donde usted trabajó. ¿Eso era planificado por la empresa? Le dije no. Yo decía no. La empresa no planificaba eso. Eso lo planifiqué yo. ¿Sabe qué? Yo en ese tiempo, como era joven todavía y además no tenía experiencia en el mundo occidental, en trabajo, no sabía si es que yo contestaba bien o mal, pero esa era la verdad. Después, poco a poco, me fui dando cuenta que las empresas extranjeras hacen precisamente eso. Eso es lo que hacen ellos, rotan a su personal joven para que vayan entendiendo el funcionamiento de la empresa. Cuando en el año 2005 yo pasaba por aquí, por Ecuador, se me invitó a que yo sea presidente de Petroecuador, que luego por la mano negra del presidente de la República, cuando era ministro, no lo fui. Entonces me ofrecieron que yo sea miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, y fui miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, y tenía que revisar un sinnúmero de contratos. Yo pasé por ahí 5 meses y medio, y parecía que yo había estado ahí toda la vida en esa empresa, y solamente había pasado 4 años en la década de los 80, pero es que conocí la empresa, es que conocía de todas las funciones. Eso se llama administrar, conocer. Ahora, sobre el Estado, tengo experiencia obviamente del Estado. Alguien me decía, pero para ser presidente es necesario que seas concejal primero. Yo no necesito ser concejal, yo ya lo fui en el Consejo de Administración de Petroecuador, en una empresa. Sí, ¿qué es lo que hacen los concejales aquí? Revisar contratos, para adjudicar contratos. Usted necesita mucha experiencia. Y cuando yo era joven en CEPE, decían unas personas, tengo 20 años de experiencia en el puesto. Yo decía, 20 años de experiencia en el mismo lugar. Pero si para eso necesitas un año. Has pasado 20 años calentando el puesto. Por favor. Carlos, pero ¿cómo se hace? Yo no discuto ni me voy a poner en este momento, pues, de pronto en un diálogo que sea infructuoso. Yo creo en lo que usted me ha dicho, lo vengo tratando ya no solamente en este año, ya son como 3 años que usted nos visita, atiende los pedidos de dialogar aquí en la radio, pero la gran masa, ese pueblo no sabe. Por allí cuando me reúno con amigos de mi condición social, clase media para abajo, me dicen, oye, habla bien ese Sañay, ¿no? Hay que conocerlo más, hay que promoverlo más. Entonces, pero la gran masa, usted va a las zonas populares, dicen, ah, Sañay, sí, ese fue el candidato a la presidencia por los evangelistas. Así yo he receptado ese tipo, no estoy diciendo que yo pienso eso. Dicen, sí, pero no pasa nada con él. Entonces nos encontramos con Carlos Sañay, un hombre preparado, pero que lamentablemente la gran masa o el pueblo no conoce de sus ejecutorias. Eso no es problema, pues, mi querido Jacinto. El problema es cuando su
potencial está disminuido debido a que lo conocen. Cuando usted tiene un buen producto, para que compren el producto tiene que promocionarlo, eso es todo. Entonces, así que permítame terminar así. Pero si admite, claro, por ya, supuesto. Perfecto, muy bien. Si eso se hace con grandes capitales. Ya. Entonces, ¿de qué le sirven a todos estos candidatos que tenemos aquí que les pongan 10, 20, 50, 100 millones de dólares? Si ya la gente los conoce, si no van a cambiar su opinión porque el producto malo no sobrevive. Ese es el principio de marketing. El producto malo no sobrevive. Claro. ¿Esto qué significa? Porque a mí me pasa una sola vez que me mandan un producto malo, no lo compro ni más. Pues. Así es. Ya lo probó, correcto. No le gustó, no lo compra. Así se lo metan por la televisión a cada rato. Ya. En cambio, un producto nuevo y bueno, usted le da marketing y entonces la gente ve, usted dice, revisemos. Carlos Sañay, aquel que dijo que había sido por los evangélicos, se da cuenta, no, me equivoqué, no ha sido por los evangélicos, es independiente. Pero ha hecho esto, y sobre todo, no es solamente mi vida como estudiante, que la ponen muchas veces como ejemplo, no, son los 10 años dedicados al ciudadano ecuatoriano haciendo política, abriéndole los ojos a los ciudadanos que no conocen. Por ejemplo, yo me he dedicado a decir qué es lo que hace mal este gobierno, pero no podemos olvidar que 20 años atrás, sí, se inició la debacle del Ecuador que culminó en 1999, ¿verdad? Sí. Pero empezó en 1995, porque entonces hablaron de apertura al mercado. Y yo he defendido la apertura al mercado, pero con regulación, pues, no como en el viejo oeste, no en el que el sapo se come a los giles, como hicieron aquí. Eso no es mercado libre, eso es zapada. Entonces, para aquellos que se han olvidado, o aquellos que son jóvenes, menos de 20 años, y que van a votar, hay que recordarles y preguntarles primero, ¿a ustedes les gustaría que les congelen los depósitos que tienen en los bancos? Y que en lugar de el dinero en efectivo les den certificados de depósitos reprogramados, que después obviamente, como usted necesita el efectivo para comer, tiene que ir al banco, y el banco le da 40% del valor. Es decir, si usted tenía $1,000, le da $400. Y después este mismo banco coge esos certificados de depósitos reprogramados que se los ha comprado usted al 40% y se lo vende a la Corporación Financiera Nacional, CFN, al 100%, porque esa es la ley que hacen ellos mismos. Esto sucedió durante el tiempo de Maguad, en el gobierno que llegó a llamarse de los banqueros, porque allí estuvieron un sinnúmero de banqueros, incluyendo el actual que quiere ser presidente, es candidato presidencial. Es que hay que recordarles, pues, porque eso no es mercado libre, eso es zapada dentro del capitalismo, eso es una estafa a los ciudadanos ecuatorianos, y eso yo no puedo defender, pues. Yo defiendo el mercado libre, pero no ese mercado libre para estafar a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, prohibido olvidar, ahí sí hay que prohibirles olvidar que eso sucedió. Sí, porque eso no se puede olvidar. Eso hay que recordarles, porque hay algunos amnésicos. Carlos, dentro de los que ya se vislumbran, cuyos nombres ya aparecen como potenciales candidatos o precandidatos, serán candidatos el día que inscriban su candidatura, ¿verdad? Según lo que estamos viendo, ya ayer se supo de que hay un nuevo candidato. Aquí lo he tenido en este micrófono y se lo he dicho, que sí, que quiere un candidato de consenso, pero ayer ya las bases de su partido lo proclamaron candidato a Lucio Gutiérrez, es decir, los mismos de siempre.